La mayoría de nosotros nos encontraremos, sin saberlo, con al menos un psicópata mientras estamos fuera, viviendo nuestra vida cotidiana. Mientras que muchos psicópatas han aprendido a lidiar con su condición, otros no pueden hacerlo, y terminan siendo mencionados en los libros de historia gracias a los crímenes atroces que cometieron. Número 10. El rey Herodes cometió muchos actos encomiables durante su gobierno, como la construcción de la expansión del reino de Jerusalén. Es más recordado por algunos actos impensables que realizó para mantener su gobierno intacto. Quienes lo conocieron lo describieron como increíblemente inteligente, pero también fue considerado una persona extremadamente peligrosa y probablemente insana. Se dice que, como era solo medio judío, sentía que necesitaba probarse a sí mismo como el rey de Judea. Durante su gobierno, del 37 a.C. al 4 a.C., puede que por esto sus ambiciones parecieran casi inaceptables para algunos de sus súbditos, pero en su mente estaban completamente justificadas. Algunos historiadores creen que Herodes nació en Idumea y que su padre posiblemente no tuvo opción más que aceptar la fe judía. Su madre, por otro lado, era una princesa árabe. Es posible que el rey se haya sentido rechazado por quienes lo rodeaban durante su vida. Una de sus mayores hazañas fue la construcción de la ciudad de Herodium. Pero incluso esa hazaña queda opacada por la expansión del complejo del templo judío en Jerusalén, que mejoró el diseño de Salomón. Se aseguró de que sus compatriotas judíos no estuvieran obligados a servir en el ejército romano. También estaban exentos de adorar a los emperadores, por lo que podían practicar su religión sin persecución. A lo largo de su gobierno fue aclamado por estos grandes actos, pero también tenía un lado oscuro que a menudo aterrorizaba a quienes estaban cerca de él. Era paranoico ante una posible rebelión y su derrocamiento como rey, por lo que hacía todo para evitarlo. Eliminaba a quien amenazara su reinado, incluso mínimamente. Por ejemplo, acabó con la vida de su primera esposa, Miriam I, y de 3 de sus hijos cuando empezó a creer que estaban planeando suplantarlo. De ahí surgió un chiste común en esa época. Era más seguro ser uno de los perros de Herodes que uno de sus hijos. También era conocido por ser despiadado cuando se trataba de cobrar impuestos a sus súbditos para sostener los programas económicos que había implementado. Además, se dice que, gracias a su inseguridad, ordenó que cuando él muriera, los miembros de su ejército inventaran un crimen ficticio, tras lo cual debían elegir a personas ricas e influyentes para culparlas. Luego debían ser ejecutados, no porque Herodes guardara rencor contra ellos, sino porque temía que nadie lamentara su fallecimiento. Y al incriminar a un hombre inocente, sabía que alguien derramaría una lágrima después de su muerte, aunque no fuera en su honor. Herodes también era conocido por ordenar un atentado contra la vida de Jesucristo. Afortunadamente, Jesucristo y su familia lograron escapar de su ira. Cualquiera que haya sido la razón, muchos estudiosos consideran que tenía rasgos psicopáticos, incluyendo el hecho de que no permitía que nadie se interpusiera en sus ambiciones, además de la paranoia que lo atormentó durante todo su reinado. Número 9. La mayoría de los asesinos seriales son muy meticulosos en la forma en que llevan a cabo sus crímenes. Normalmente atacan solo a ciertos tipos de personas, como mujeres, personas con cierto color de cabello, edad o residentes de una zona específica. Pero este no fue el caso de Stevan Richards, quien se hizo conocido como el demonio de Nebraska durante la década de 1870. Él no tenía preferencia por ningún tipo particular de víctima y no dudaba en acabar con la vida de alguien si podía obtener algún beneficio de su muerte. Según quienes se encontraron con Richards, él era extremadamente elocuente, lo que sugiere que era una persona inteligente. Como muchos psicópatas, él parecía encantador y muy educado. También se sabía que no sentía remordimiento por sus crímenes, y algunos decían que incluso se sentía orgulloso de ellos. En cambio, se comportaba con aplomo y tenía una manera de hablar suave, lo cual no es el tipo de comportamiento que normalmente se asociaría con un asesino serial. Pero también era narcisista. Incluso sugirió que alguien debería escribir un libro sobre su vida y los crímenes que cometió. Richards nació en Virginia Occidental en 1856 y luego se estableció en Iowa. Allí consiguió empleo en un asilo, un periodo en su vida que más tarde admitiría que afectó la simpatía que mostraba hacia los demás. En 1877 decidió mudarse a Nebraska y fue entonces cuando acabaría con la vida de su primera víctima, un hombre con el que había estado viajando.
Después de despertar en su campamento una mañana, los dos se enfrascaron en una discusión por el juego y Richards sacó un arma de fuego que luego usó para deshacerse de su compañero de viaje. En un momento dado, empezó a pasar tiempo con la mujer que era dueña de una casa y ella le ofreció la oportunidad de comprar la propiedad. Fingió interés, pero en secreto decidió matar a ella y a su familia, cosa que luego hizo. Más tarde declararía que no sentía ningún remordimiento por sus acciones, ni tampoco sentía culpa alguna. Cuando usó un martillo para matar a su nueva vecina, quien preguntaba por la familia desaparecida. Para ese momento, ya había decidido que lograría cada meta que se propusiera, sin importar el costo que eso tuviera para quienes lo rodeaban. Traicionando amigos, cometiendo crímenes o matando, nada frenaba sus ambiciones. Más tarde admitiría haber acabado con la vida de 4 hombres mientras viajaba por Nebraska. Pero agregó que esas no fueron sus primeras víctimas, ya que había acabado con la vida de su compañero de viaje en 1876. Tras deshacerse del cuerpo en un río, siguió su camino, pero se encontró con un hombre que lo había visto antes con la primera víctima. Ricardo se dio cuenta de que los dos hombres se conocían bien y sintió que no tenía otra opción más que también acabar con su vida, lo cual hizo. Para cuando fue arrestado, Ricardo había acabado con la vida de 9 personas, lo cual confesó, pero se cree que pudo haber tenido muchas más víctimas. Número 8. De adulto, Earl Nelson recibiría el apodo de El Asesino Gorila, pero antes de convertirse en un asesino serial, tuvo una infancia muy complicada. Ambos padres fueron diagnosticados con sífilis y fallecieron cuando él todavía era un bebé. Terminó viviendo con su abuela, quien hizo todo lo posible por criarlo, según su fe pentecostal. Después de que cumplió 10 años, su vida cambió cuando mientras andaba en bicicleta chocó contra un tranvía y resultó gravemente herido. Nelson permaneció en coma durante casi una semana y cuando finalmente recuperó la conciencia, nunca volvió a ser el mismo. Desarrolló un mal carácter que solo empeoró debido a los frecuentes dolores de cabeza que sufría, complicando aún más las cosas. Aún más difícil fue la muerte de su abuela cuando tenía 14 años y tuvo que mudarse de nuevo, esta vez a la casa de sus tíos. En 1915 lo atraparon cometiendo un delito por primera vez cuando entró a una cabaña que creyó, por error, que estaba vacía. Fue arrestado y sentenciado a 2 años de prisión. Ahí, su comportamiento se volvió aún más errático y empeoró tras unirse a la Marina. Fue enviado al Hospital Estatal Mental de Napa, pero se negó a quedarse ahí y escapó repetidamente. Nelson salió del hospital en 1925 y en febrero del año siguiente le quitó la vida a su primera víctima, Clara Newman. Claramente había decidido seguir una vida de crimen, ya que después atacó y le quitó la vida a Lara Bill. Tan solo 2 semanas después, se acercó a ambas mujeres bajo el pretexto de rentarles una habitación y las tranquilizaba leyendo la Biblia con frecuencia. Esto les dio la impresión de que era un hombre bueno y honesto, cuando en realidad siempre estuvo planeando atacarlas. Terminó con la vida de ambas mujeres por medio de la estrangulación, después de lo cual dejó sus cuerpos debajo de su cama. En una ocasión, durmió en su cama con la víctima debajo durante 3 noches. Logró evitar a la ley moviéndose constantemente y cada vez que cometía un ataque, abandonaba la zona lo antes posible. Lo que le ayudó fue que las autoridades desconocían el concepto de asesino serial y los crímenes de Nelson solo después se atribuyeron a una sola persona. Encontró más víctimas en San Francisco, Oregón, Portland, San José y Canadá, y en varias ocasiones arrestaron a hombres inocentes por crímenes que él cometió. En 1927, fue arrestado tras hallar a una mujer muerta en su cuarto rentado y otra bajo una cama en la casa de ella y su esposo. En esa ocasión, dio el nombre falso de Virgilio Wilson y logró escapar de su celda en Huacopa. Fue arrestado poco después y en noviembre de ese año comenzó su juicio. Al revelarse que atacó a 10 mujeres en menos de una semana, fue declarado culpable y ejecutado el 13 de enero de 1928. Número 7. Durante la Revolución Americana, Samuel Mason alcanzó el rango de capitán y fue puesto al mando del Fuerte Henry en Ohio. Era considerado un líder honorable por sus hombres, pero casi muere cuando atacaron el fuerte en agosto de 1777. En esa ocasión, un grupo de indígenas atacó el fuerte y Mason, junto con otros 14 soldados, respondió.
Salieron a caballo, pero pronto tuvieron que volver. Y para cuando logró regresar a salvo, era el único sobreviviente, pero había resultado gravemente herido. Después de su servicio militar, se mudó al condado de Washington en Pensilvania, donde comenzó a trabajar como agricultor y a servir como juez de paz. Aunque su vida parecía estar en orden, la realidad era que se había endeudado profundamente y no tenía medios para pagar. Cuando empezaron a circular rumores de que había robado a personas que vivían en la zona, en 1874 decidió mudarse de nuevo, esta vez a Kentucky. Su granja fue vendida, pero aún tenía muchas deudas sin pagar y los tribunales enviaron cobradores para encontrarlo. Mientras huía, terminó en el río Ohio con sus 4 hijos, quienes decidieron dedicarse a la piratería. Construyeron un escondite en una cueva junto al río y al ver a un viajero lo invitaban prometiéndole comida y refugio. Cuando los viajeros decidían seguir, los 5 hombres los mataban y les robaban todas sus pertenencias. En cierto momento, se cruzaron con la famosa banda de los hermanos Harp, pero Mason les pidió que se fueran al ver que sus métodos eran muy sádicos. Finalmente, otra banda los obligó a salir de la cueva, pero continuaron su ola de crímenes a lo largo del río Mississippi y acabaron con la vida de varias personas más. Para entonces, ya eran conocidos por la ley y los cazadores de recompensas querían llevarlos ante la justicia. Fueron capturados brevemente, pero escaparon y mataron al menos a un hombre. Al subir la recompensa, muchos hombres empezaron a buscar a Mason y a sus hijos, pero siempre parecían estar un paso adelante de la ley. Un grupo estuvo cerca de capturar a los fugitivos cuando encontraron su campamento cerca de Rocky Springs, Mississippi, pero la banda ya había huido. Algunos de los cazadores de recompensas siguieron su rastro, pero finalmente se vieron obligados a regresar cuando quedó claro que Mason había logrado escapar. Sin embargo, tras su fuga en 1803, su suerte terminó. Cuando los funcionarios españoles se enteraron de su paradero, fueron detenidos en Missouri. Fueron llevados junto con varios otros prisioneros a Nueva Madrid, donde fueron juzgados por piratería. Mason afirmó que lo estaban incriminando, pero cuando registraron sus pertenencias, las autoridades encontraron 7,000 en efectivo y 20 cabelleras que había tomado de sus víctimas. Él y sus cómplices fueron declarados culpables, pero mientras eran transportados a Nueva Orleans en barco, lograron escapar. A pesar de que Mason resultó herido, la recompensa por su cabeza aumentó a 2,500. Y esta vez, uno de los hermanos Hart, Wiley, decidió reclamar el dinero, siguió el rastro de Mason y le quitó la vida. Pero cuando fue reconocido como uno de los hermanos Hart, al intentar reclamar la recompensa, fue arrestado rápidamente y ejecutado. Aún se desconoce cuántas vidas quitó Mason, pero se le considera uno de los primeros asesinos seriales de Estados Unidos, junto con los hermanos Hart y su banda de forajidos. Número 6. El amor no correspondido llevó a Thomas Carr a quitarle la vida a su prometida Louisa Fox después de que ella rompiera su compromiso. Nacido en Virginia en 1846, Carr tuvo un padre alcohólico y abusivo. Tras su muerte, la familia enfrentó dificultades y Carr debió trabajar en labores manuales. Tuvo una juventud difícil con robos, huidas y peleas frecuentes. Sirvió en el ejército de la Unión en la Guerra Civil, luchando con temperamento explosivo hasta que una herida causó su baja. En 1863, mientras trabajaba en una mina de carbón, Carr conoció y se enamoró de Louisa, una sirvienta. Se comprometieron, pero la familia descubrió su temperamento violento y Louisa terminó la relación en enero de 1869. Cuando Louisa visitó la cabaña de Carr el 21 de enero, desapareció. Sus restos fueron encontrados al día siguiente en un arroyo cercano. La policía arrestó a Carr, quien confesó haber emboscado, besado y luego quitado la vida a Louisa mientras ella caminaba a casa. Luego, confesó sorprendentemente haber quitado la vida a 14 hombres y haber intentado quitar la vida a otros 2, en su mayoría viajeros, a quienes robó mientras estaba en el ejército. Después de ser declarado culpable, Carr fue sentenciado a la ejecución. Testigos dijeron que se rió al oír la sentencia y afirmó que no le importaba morir. Su ejecución fue el 24 de marzo de 1870. Número 5. Lydia Sherman parecía una mujer cariñosa y confiable que siguió su sueño de convertirse en enfermera para quienes la rodeaban. Parecía disfrutar cuidar de los enfermos y ancianos, pero su verdadera naturaleza saldría a la luz muy pronto, ganándose el apodo de la envenenadora de Derby.
Lydia era originaria de Nueva Jersey, donde nació en 1824. Sus padres fallecieron cuando ella todavía era una bebé, y entonces la enviaron a vivir con su tío. Empezó a trabajar como costurera a los 16 años, y al año siguiente conoció al policía Eduardo Strzok, con quien se casó. Strzok tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, pero él y Lydia tendrían 6 más. Con una familia tan grande que mantener, Strzok a menudo estaba bajo presión financiera y su situación solo empeoró cuando perdió su trabajo. Se deprimió cuando no pudo encontrar otro trabajo y Lydia decidió que tenía que hacer algo al respecto. Ella compró arsénico, que en ese entonces se usaba a menudo como producto de limpieza, y lo usó para acabar con la vida de Strzok. Nadie sospechó nada y Lydia decidió mudarse a Connecticut y allí conoció a su segundo esposo, un agricultor llamado Dennis Hurlbert, que era mucho mayor que ella. Ella se aseguró de mostrarle afecto en público y de evitar sospechas, ya que según todos los relatos, Hurlbert era un hombre poco atractivo que poseía muchas tierras. Después de casarse, Lydia lo convenció de cambiar su testamento y ella fue nombrada como la única beneficiaria. Con esto hecho, la salud de Hurlbert pronto comenzó a deteriorarse y a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos por ayudarlo, falleció. Esta vez, empezaron a circular algunos rumores más sobre la participación de Lydia, pero sin pruebas de que ella fuera responsable de su muerte, no se pudo hacer nada. Luego trabajó como ama de llaves para Horatio Sherman, quien se enamoró y le propuso matrimonio. Como era de esperarse, ella aceptó y ya empezó a planear cómo acabar con su vida. Sherman era conocido por disfrutar de 1 o 2 copas cada noche, lo que le dio a Lydia el medio perfecto para llevar a cabo su plan. Ella envenenó su bebida con arsénico y poco después él también falleció, pero esta vez un médico se volvió sospechoso y ordenó que se realizara una autopsia. En la autopsia se halló mucho arsénico en el cuerpo de Sherman y Lydia fue arrestada durante el interrogatorio. Ella decidió confesar y admitir que había acabado con la vida de cada hombre con el que se había casado, todo para quedarse con su dinero. Fue sentenciada a cadena perpetua, pero en 1877 escapó y huyó a Rhode Island. Allí fue capturada usando un nombre falso y arrestada de nuevo. En mayo de 1878 enfermó mientras estaba encarcelada y pronto falleció. Desde entonces se cree que tuvo más víctimas. Pero se llevó ese secreto a la tumba y la verdadera magnitud de sus crímenes probablemente nunca se conocerá. Número 4. Ser empleado como verdugo durante el siglo XIX debió ser un trabajo aterrador. Pero un hombre, William Calcraft, parecía disfrutar de este puesto y a menudo mostraba su lado psicópata mientras cumplía con sus deberes. William nació en Little Baddow, Essex, Inglaterra, en 1800. Era un hombre compasivo. Amaba a su familia y sentía especial cariño por los animales, sobre todo los conejos. Al principio, trabajó como zapatero, pero luego también empezó a vender pasteles. Cada vez que un prisionero iba a ser ejecutado en Newgate, esto traía algo de dinero extra a su hogar. Fue allí donde conoció a un verdugo llamado James Foxon, quien realizaba sus macabros deberes en Middlesex y Londres. Los dos se hicieron amigos y pronto William recibió una oferta de trabajo en la prisión de Newgate, la cual aceptó. El salario era mucho mejor que lo que ganaba como zapatero o vendedor de pasteles. En 1829 le encomendaron su primera ejecución, Thomas Lister, declarado culpable de allanamiento de morada. Ese mismo día acabó con la vida del bandolero Jorge Wingfield, quien fue ejecutado en la ciudad de Lincoln cuando Foxon falleció. Más tarde ese mismo año, a Guillermo le ofrecieron el puesto de verdugo oficial de Londres y Middlesex, y una vez más aceptó. El 14 de febrero de ese año realizó la primera ejecución, cuando Esther Hibner, condenada por homicidio, fue ejecutada. Guillermo disfrutaba mucho su nuevo papel y ese año realizó otras 31 ejecuciones más. Rápidamente se volvió una celebridad en Londres. Muchos consideraban sus métodos extraños y lentos, por lo que sugerían que quizá no era adecuado para el trabajo. Algunas personas salían de estas ejecuciones públicas horrorizadas, ya que habían presenciado eventos demasiado horribles para mencionar. Guillermo ganaba mucho dinero, pues sus viajes eran pagados y recibía 10 libras por cada vida que quitaba. También se le permitía quedarse con la ropa de las personas cuyas vidas terminaba, así que nunca necesitaba gastar dinero en su vestimenta.
Los artículos que no usaba los vendía de vuelta a las familias de los prisioneros o a los museos de cera de la zona. Muchas de las ejecuciones que Guillermo llevó a cabo habrían sido clasificadas como fallidas en tiempos modernos. Según los informes, él planeaba estos eventos meticulosamente para que ocurrieran como quería. No hay duda de que tenía un lado sádico, a pesar de que sus amigos y familiares lo describían como un hombre compasivo. A lo largo de su carrera, terminó con la vida de muchas personas notables, incluida la de Catalina Wilson, quien fue declarada culpable de envenenar a hasta 9 personas. Mientras trabajaba como enfermera, mantuvo su inocencia hasta sus últimos momentos y es recordada por ser la última mujer en ser ejecutada en Newgate. Su fallecimiento resalta como uno de los pocos donde Guillermo realizó su trabajo correctamente, sin incidentes desafortunados. Realizó su última ejecución en 1874, después de lo cual se retiró, pero continuó viviendo cómodamente gracias a su pensión de alrededor de 125 libras a la semana. Finalmente falleció el 13 de diciembre de 1879 y todavía hoy es recordado como uno de los verdugos más notorios en la historia de Inglaterra. Número 3. Nikolai Zumagalev ha pasado mucho tiempo entrando y saliendo de instituciones mentales a lo largo de su vida y con buena razón. También es conocido por el apodo de colmillo de metal, gracias a sus dientes postizos, que están hechos de metal blanco, que se cree es acero. Nikolai nació en Kazajistán en 1952 y se dice que tuvo una infancia normal y feliz. Asistió a la escuela como debía y completó su servicio militar obligatorio sin incidentes. En algún momento intentó convertirse en chofer, pero no logró aprobar sus clases en la Universidad de Kazajistán, así que empezó a buscar trabajo en otro lugar. En una ocasión, tuvo una pelea física con un hombre desconocido y en el proceso perdió sus dientes frontales. Optó por dentaduras postizas, pero eligió curiosamente unas de metal en vez del material habitual. Se decía que era un hombre atractivo y popular entre las mujeres que conocía. En 1977 empezó a trabajar como bombero. Pasaba mucho tiempo con diferentes mujeres y pronto le diagnosticaron 2 enfermedades. Fue entonces cuando su odio hacia las mujeres empezó a manifestarse y su vida delictiva comenzó con un mal concebido plan de venganza. En 1979 se acercó por detrás de una mujer sola en la calle y la atacó. En cuanto ella lo notó, comenzó a darse la vuelta, asustada, y Nikolai la agarró antes de atacarla con una hoja y quitarle la vida. Los detalles que siguieron a este crimen y los que cometió después no se discutirán aquí. Las autoridades, impactadas por el ataque, decidieron capturar al culpable. Pero debido a la falta de pruebas y testigos, no lograron avanzar y el caso se cerró sin que se identificara a ningún sospechoso. Al quedar impune de un crimen atroz, Nikolai se volvió más audaz y asesinó a 5 mujeres más en 6 meses. Más tarde ese año, tuvo una pelea con un compañero bombero, cuya vida terminó con un arma de fuego, y fue arrestado. En su juicio, se declaró no culpable por razón de locura, y después de ser diagnosticado con esquizofrenia, fue puesto en libertad. Luego viajó de regreso a su ciudad natal, donde terminó con la vida de 3 mujeres más, una de las cuales era amiga suya. Cometió ese crimen mientras había invitados en su casa, y cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo a puerta cerrada, avisaron a la policía. Al llegar a la casa, los oficiales irrumpieron en la habitación, pero quedaron tan impactados por lo que vieron que se quedaron inmóviles, lo que permitió que Nikolai escapara. Lo hallaron en casa de su primo al día siguiente y lo arrestaron de nuevo. Y mientras era interrogado, reveló el alcance de sus crímenes y afirmó que todas las mujeres a quienes les había quitado la vida eran trabajadoras sexuales. Pero esto no era cierto. Fue declarado incompetente para ser juzgado debido a su condición mental. Finalmente fue enviado a una clínica de salud mental en Atkas, donde sigue hasta hoy trabajando como encargado de mantenimiento. Número 2. Si no fuera por un incidente que ocurrió en 1988, quizá nunca habría salido a la luz que Juhal Valjakala era un psicópata. Pero una decisión equivocada que tomó cambió su vida y la de las familias de sus víctimas para siempre. Juha, originario de Finlandia, se mudó a Suecia a los 23 años, y ahí comenzó una vida como criminal profesional. Ya era bien conocido por la ley en Finlandia, ya que había sido arrestado allí, sorprendentemente 63 veces antes de los 15 años.
Esos delitos no eran demasiado graves e incluían robo menor, asalto y vandalismo. Como todavía era menor de edad en ese momento, no podía ser enviado a prisión, así que fue liberado después de pasar poco tiempo bajo custodia. Ya de adulto se volvió más ambicioso como criminal y empezó a meterse en casas ajenas. Parecía disfrutar su vida criminal, aunque no era muy bueno. A poco más de 20 años ya lo habían arrestado varias veces. Para 1988 había estado en prisión 11 veces, pero después de cumplir su condena, fue liberado y se reunió con Mérida, quien era su novia. Aún así, no había aprendido la lección y continuó cometiendo delitos menores sin dudarlo. Él y Mérida empezaron a viajar por Escandinavia, robando a víctimas desprevenidas antes de mudarse rápidamente a una nueva zona para evitar ser capturados. Robaron 30 autos en menos de 3 meses entrando en casas durante el camino. Nunca lastimaron a ninguna de sus víctimas y usualmente solo robaban comida, ropa y dinero para sobrevivir. Una vez hallaron un arma de fuego grande en una casa y se la quedaron. Terminaron en el pueblo de Amsel por casualidad, después de elegir al azar una dirección para conducir. Al llegar a un cruce de caminos en Suecia, cometieron robos, pero la ola de crímenes de la pareja terminaría ahí. Después de robar una bicicleta de la casa de la familia Nilsson, Juha, que estaba muy ebrio, fue visto por Sten Nilsson y su hijo Fredrik, quienes lo persiguieron. Juha y Mérida huyeron en bicicleta, pero padre e hijo los siguieron en auto y lograron acorralar a los ladrones. En un cementerio, Juha decidió que no quería volver a la cárcel, sacó el arma robada y acabó con la vida de Sten y Fredrik. Cuando la esposa de Sten, Juha, se preocupó porque no regresaron a casa, fue al cementerio a buscarlos y ahí encontró a Juha esperándola. En una emboscada, la atacó con una cuchilla y también le quitó la vida. Finalmente, fueron localizados en la estación central de Odin, en Dinamarca, donde fueron arrestados y después de ser enviados a evaluación, Juha fue diagnosticado como psicópata. Él fue condenado a cadena perpetua, mientras que Mérida recibió una sentencia de 2 años tras las rejas. Número 1. Mucha gente cree que Songkit Phompuang, un asesino serial tailandés, no enfrentó todas las consecuencias de los crímenes que cometió. Pero fue liberado de la prisión antes de tiempo porque las autoridades lo describieron como un prisionero ejemplar. Tuvo que huir de su aldea en Trang tras cometer varios delitos menores, ya que los aldeanos decidieron hacer justicia por su cuenta. Después de esto, no tenía dónde vivir y terminó mudándose por todo el país hasta que pudo encontrar un trabajo estable. Phompong, apodado la Serpiente y el Jack el Destripador de Tailandia, fue oficial de policía en los años 80. Al principio, fue reconocido como buen oficial, pero pronto se dio cuenta de que se había obsesionado con algunas de las víctimas femeninas de los crímenes que tenía la tarea de resolver. La mayoría de estas mujeres eran trabajadoras sexuales que habían sido atacadas. Y pronto se dio cuenta de que era incapaz de desempeñar sus funciones normalmente. En 1984 cruzó el punto de no retorno, cuando atrajo a una mujer llamada Yuban a un lugar apartado, donde luego le quitó la vida. Cabe señalar que algunas fuentes disputan este caso y afirman que Phompuang solo comenzó a cometer sus crímenes más graves en 2005. También afirman que nunca fue oficial de policía. Lo cierto es que terminaría con la vida de al menos 5 mujeres en solo 5 meses. La primera víctima fue una cantante de café hallada sin vida en un hotel. La hallaron en la bañera con las manos atadas y notaron que faltaban su celular y un collar de oro. Phompuang había huido después de robarle su motocicleta. Después, le quitó la vida a una masajista y sus restos fueron encontrados en circunstancias muy similares el 4 de junio de ese año. Phompuang aún no era sospechoso y aparentemente se había salido con la suya tras otro atroz ataque. La tercera víctima, también cantante de café, fue hallada sin vida en un hotel una semana después. Las autoridades sospecharon de un asesino serial por el modus operandi similar en cada ataque. Continuaría quitándole la vida a otras 2 masuses durante ese mismo mes, encontrando a la primera en una habitación de hotel y a la segunda en una mansión. Phompong fue arrestado tras ser visto llevando a una mujer a un hotel mientras se preparaba para su siguiente ataque. Los oficiales esperaron después de rastrear el teléfono celular de una de las víctimas hasta el hotel y fue puesto bajo custodia. Fue acusado de todos los ataques y sentenciado a cadena perpetua, pero esto después se redujo a solo 13 años.
Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Desconocidos y nos vemos en el próximo video.